Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero. Porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, este domingo la palabra de Dios vuelve a insistir con el tema de la oración. Hoy se nos habla que la oración hecha con un corazón humilde es la que es escuchada y acogida por Dios. El domingo pasado insistíamos en la necesidad de la oración confiada, paciente y perseverante. Hoy el centro de la parábola es la oración hecha con humildad. Esta es la oración que agrada al Señor. La parábola que enseña Jesús es desconcertante. Un piadoso fariseo y un recaudador de impuestos suben al templo a orar. ¿Cómo reaccionará Dios ante dos personas de vida moral y religiosa tan diferente y opuesta? El fariseo ora de pie, seguro y sin temor alguno. Su conciencia no le acusa nada. No es hipócrita, lo que dice es lo que siente, es su verdad. Cumple fielmente la ley. No se atribuye a sí mismo mérito alguno, sino que todo lo agradece a Dios. Oh Dios, te doy gracias. Por el otro lado, el recaudador se retira a un rincón. No se siente cómodo en ese lugar. Ni siquiera se atreve a elevar los ojos del suelo. Se golpea el pecho y reconoce su pecado. No promete nada. Solo le queda abandonarse a la misericordia de Dios. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Ambas personas diametralmente opuestas, sus vidas muy distintas. ¿Y qué pasa? Las palabras de Jesús son elocuentes. Yo les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero. Acercarse al Señor para orar. La oración hecha desde el corazón es la que acoge Jesús. Aquí la parábola pone de relieve un tema importante: la justicia de Dios. Para el fariseo ser justo era no tener nada que reprocharse ante Dios, pero para Dios la justicia tiene que ver con la conciencia de la propia vida, con lo que soy, con lo que he recibido, con los dones que tengo. El que asume su verdad y la asume con humildad, no solo se abre a la verdadera justicia, que es estar en gracia, sino que vive reconciliado con Dios, consigo mismo y con los demás. Es en esta doble percepción de lo justo donde la enseñanza de Jesús desenmascara la falsa religión de algunos, que se jactaban de ser justos, despreciando a los demás. El fariseo no alcanza la justicia de Dios, porque vive sumergido en la dureza e incomprensión para con los demás. El sentirse justificado por su actuar
no permite reconocer los dones que Dios le ha dado. Vanagloriarse de ello es apropiarse de lo que no nos pertenece. Esto es injusto. Quien quiera alcanzar la justicia de Dios debe reconocer en verdad lo que Dios gratuitamente nos ha regalado. Los pecados del fariseo son la soberbia, que lo lleva a despreciar a los demás, el creer que las virtudes y obras buenas tenían su origen en él y no en Dios, la arrogancia de creerse justo ante la opinión de los demás. ¿Y qué pasa con el publicano? Quien se presenta ante Dios reconociendo su pecado y no pretende aparentar ante los hombres, sino que asume su propia verdad y desde ahí clama a Dios, termina siendo justificado y acogido por Dios mismo. El publicano reconoce su miserable estado, lamenta su pecado y pide humildemente perdón a Dios. Y en un rincón del templo, sin que nadie lo vea, el resultado de ambas oraciones es que la oración del fariseo no es acogida por Dios. La súplica del publicano no solamente es acogida, sino que obtiene gracia delante de Dios. Hermanos, el Evangelio de hoy es una buena oportunidad para revisar nuestra vida de oración. ¿Cómo me estoy relacionando con Dios? ¿Cómo abro mi corazón para que la luz del Espíritu vaya iluminando mi caminar y vaya sobre todo reconociendo el actuar y el paso de Dios por mi vida? El Evangelio es una oportunidad para revisar nuestra vida, pero también para contemplar la oración de estos dos hombres que desde su corazón expresan lo que sienten, pero que sin embargo, este sentir no siempre encuentra acogida en el corazón de Dios. Y no porque Dios se cierre hacia nosotros, sino simplemente porque desde lo que sentimos o creemos ser, no le damos ese espacio para que Dios entre en nuestra vida. El fariseo pasa por una buena persona. Él cumple a lo largo de su vida todo lo que está establecido en la ley, pero está lleno de su propia santidad. Está orgulloso de sus virtudes. Da gracia a Dios por lo bueno que es. Se enorgullece de sus virtudes y méritos. Sin embargo, no da espacio a Dios. Todo está regido por su esfuerzo, por su voluntad y su rectitud. Y en el otro lado, el publicano, humilde frente a Dios, reconoce su miseria, tiene conciencia de su verdad. Por abrirse a Dios desde lo que es, sale del templo, habiendo experimentado la misericordia de Dios. El Evangelio es un fuerte llamado a vivir en la verdad de lo que hay en nuestro corazón. Estamos llamados a reconocer el don de Dios en nuestras vidas y desde ahí tomar conciencia de lo que Jesús hace en nosotros, de lo que hemos recibido por parte de Dios. Hagamos en este domingo el ejercicio de vaciarnos de nosotros mismos, para que el Espíritu de la verdad renueve todo aquello que no permite muchas veces encontrarme con Jesús desde la verdad del corazón. Abandonemos la lógica del mérito personal y abramos el corazón a la lógica del don recibido. El resultado lo sabemos, el resultado es claro. Dios escucha y derrama su gracia en aquel que desde la verdad le habla. Bendecido domingo para todos. El Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda el don de la paz. Y el Dios de la vida les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.